Que hoy nuestro amado Señor nos hable y nos agarre ministrados, ¿verdad? Vamos a orar. Padre bueno, en completa debilidad, Señor, me abandono en ti y te pido, habla a mis hermanos. Enséñame para enseñar. Hoy en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, háblanos, por favor. Usa este mensaje para que sea esa catapulta, Señor, a confianza en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Yo le he puesto por nombre a este mensaje el tiempo 40. Y tengo una pregunta, ¿qué le suena el número 40? Cuarentena. ¿A qué le suena el número 40? ¿Nadie? Vamos a descubrirlo en la Biblia. Vamos a aprender algo interesante. Así que les pido pongamos mucha atención. El Señor me ha estado inquietando a repasar muchas veces el libro de Génesis. El libro de Génesis, mis amados, desde el primer libro, el Señor nos anunció todo lo que iba a venir hasta el Apocalipsis. Todo está en Génesis. Génesis es el semillero de la Biblia. Es decir, cada uno de los otros 65 libros de la Biblia apuntan a Génesis. El libro de Génesis, mis amados, si nosotros lo comprendemos, o bueno, llegáramos a comprender por lo menos un poquito, a discernir por lo menos un poquito, podríamos conocer lo que ha de venir. Y hoy quiero que veamos esto, porque desde el libro de Génesis, mis amados, yo comienzo a entender la obra de la cruz, la obra de la salvación de Jesucristo al momento de que nosotros entramos en su pacto, pero también encuentro en Génesis la transformación profunda y perfecta al mantenernos nosotros en la casa del Señor. ¿Alguien viene conmigo? Pero también el libro de Génesis nos muestra caos, destrucción, la frialdad de los hombres, también el deseo de que el hombre quiere relucir, ser visto por los demás, pero también los hombres están ávidos, deseosos de imponer su autoridad basada en la intimidación. ¿No les parece que estamos viviendo eso también hoy en día? Así que hoy quiero que revisemos algunos puntos del libro de Génesis para que podamos visualizar lo que tenemos que hacer en los tiempos de dificultad, en los tiempos de caos, pero también en estos tiempos de muertes, de pandemias. Y lo primero que quiero dejar en nuestro corazón es, efectivamente, estamos en Cristo, pero también tenemos que ser prudentes. La Escritura nos dice que el prudente ve venir el mal y se quita. El avisado ve venir el mal y se quita. Pero el despistado, el necio en otra versión dice, ve venir el mal y se queda y bueno, y le dio el coronavirus, ¿verdad? Sin embargo, también, mis amados, tenemos que ser prudentes y también acatar las órdenes e instrucciones que en este caso tan particular el gobierno nos determine, ¿verdad? Para eso al final vamos a estar platicándolo, pero bueno, eso es harina de otro costal. Vamos a continuar con la palabra. También nosotros tenemos que aprender a conocer la Biblia. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. No estamos pensando lo que muchas personas dicen, es que es un libro inspirado, es un libro que escribieron hombres. No, es la palabra de Dios. ¿Sale? Y la palabra de Dios es el manual para recibir toda especie de bendición, para evitar toda especie de destrucción,
pero también para visualizar lo que el Señor hizo y hará. Aún en el libro de Eclesiastés nos dice que las cosas que ya fueron van a ser. Y lo que es, ya fue. ¿Estamos juntos? Y quiero que veamos algo. Para que nosotros, en el libro de Génesis nos muestra una palabra muy importante para que nosotros en este tiempo tan caótico nos mantengamos bajo protección de Dios. ¿Alguien quiere estar bajo protección de Dios? Mira lo que dice Génesis, capítulo 7, verso 1. Génesis 7, 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Y mira lo que dice, qué impactante. Bueno, antes de decirte la continuación, te está diciendo, entra tú, ¿y qué? Y tu casa, no solamente tú de manera individual, sino que quiero que empezamos a vislumbrar que la palabra es familiar. La palabra normalmente va a un conjunto de personas y la recibe uno, pero normalmente busca la fertilidad en tierra, en la tierra de la familia. Así que esta palabra va para cada uno de nosotros y continúa, porque a ti, diga conmigo, a mí, vamos, créanlo, a mí, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Qué es esto, mis hermanos? A ti. A ver, vamos a ponerlo en plata. ¿Habremos ya alcanzado la estatura de ser justos? No. Pero el Señor ya nos ve justos. ¿Por qué? En Cristo. ¿Alguien aquí tiene a Cristo? O sea que aplica particularmente, ensanchadamente, profundamente, abismalmente, en que Dios nos vio a ti y a mí justos. ¿Vamos bien? Pero no solamente eso, ok, ya te vio el Señor justo. Pero ahora ve, ¿cuántos cristianos habrá? O hijos de Dios, un chorro. Hay 75,000 iglesias cristianas en el país. Fíjate, pero aquí hay algo importante. Dentro de esas 75,000 iglesias en este país, que yo creo que se queda corto, y dentro de todas las personas que podamos pensar que son hijos de Dios, dice la Escritura, entre todos ellos, a ti te señalé. ¿Alguien dice amén? Quiero que observemos esto. Tú y yo no nos lo merecíamos. No nos merecíamos la bendición ni de que el Señor nos volteara a ver. Pero a pesar de eso, Él nos vio, Él nos predestinó, Él nos llamó, Él nos justificó, Él nos salvó. Y no solo eso, Él dijo, vive Virginia, vive Jorge. Desde ahí, desde el Génesis, en ese hecho de que dice el Señor, te vi justo, desde esa parte yo veo la obra de la cruz. Él te está mirando justo, es decir, libre de todo mal. Eso grábalo aquí. El Señor no te está viendo enfermo. El Señor no te está viendo afanado. A lo mejor tú te sientes mal, te sientes débil, te sientes de muchas maneras. Pero el Señor, para Él ese no es el producto final. Para el Señor tú eres justo. Eres bendito. Eres la obra de sus manos. Eres, de acuerdo al libro de Hechos, eres su obra maestra. ¿Alguien conmigo? Pero aquí hay algo. Mientras que tú estés en la casa del Señor, que aquí nos la muestra como en el arca, mientras que estés en la casa del Señor, yo, el Señor, te veo libre de toda especie de mal. Ahora, pregunta, el arca, ¿cuál era el propósito? Usted dice que salvar, ok. Si nos quedamos en salvar, nos vamos a quedar muy cortos.
Voy a explicar por qué. El propósito del arca no era solamente salvar al hombre. No era salvar las generaciones. De acuerdo a la Escritura, el propósito del arca era también preservar la vida de todo ser viviente. Por eso la Escritura me dice que la creación gime. ¿Alguien puede gemir? A ver, por favor, alguien gima. Toda la creación es los seres humanos y todo ser viviente. En verdad, ¿alguien puede gemir? ¿Feo? ¿Alguien que le salga un gemido feo? ¿No? Son muy educados. ¿Alguien haga un gemido? Sí. Usted me quiere asustar. El gemido, mis hermanos, de la manera en la que ustedes puedan gemir, no se compara como la creación está gimiendo, porque la creación fue sujeta a maldición. La creación fue sujeta a vanidad. La creación fue sujeta a Satanás a causa del pecado de los hombres. Dice en el libro de Romanos capítulo 8, verso 19 y 22, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, es decir, esperar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál cita viste? Romanos 8, 19. Quiero que observemos. Aún la creación, véanme tantito, mis hermanos. Aún la creación está esperando a que tú y yo nos movamos. No solamente tu familia, no solamente aquella persona del mundial, la creación está esperando que te muevas. ¿Para qué? Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Vuelvo a repetir, toda la creación, toda la naturaleza, aún el hombre, fue sujeto, fue sometido a esclavitud. Y solo Jesucristo, solo la predicación del Evangelio traerá la reconciliación de todas las cosas con su Creador. ¿Vamos bien? Por eso, aún en este tiempo, no podemos callar. Coge el teléfono, háblale a aquella persona que está lejos. Háblale. Cristo te ama. No podemos callarnos, mis hermanos. Las señales son asombrosamente gloriosas para los hijos de Dios. Para el mundo es destrucción. Para nosotros son gloriosas porque nuestro Redentor viene. Dice la Escritura, erguid vuestras cabezas, que tu Redentor, que tu Salvador viene. Nosotros, mis amados, no podemos callar. La creación fue sujeta a maldición y la gente va directa a destrucción. Y no es hasta que la gente entre en el arca. No aquellos que, mira, malamente, o bueno, para nuestro bien y mal, hemos alcanzado un chorro de personas a través del evangelismo. Pero yo no puedo asegurar que ellos estén en el arca. Y no es hasta que entran en el arca, hasta ese momento estarán libres de toda especie de mal, así como tú, así como yo. ¿Vamos bien? Por eso, mis amados, el Señor yo veo entre líneas que nos ordena, mantente en el arca. Mantente en mi casa, dice el Señor, no solo por nuestro bien, sino porque Dios ve cosas que han de venir. Y está esperando que nosotros seamos libres de todo tropiezo. Vamos a entrar en un tema muy interesante. Vamos, Génesis 7:4. Quiero contarte que el libro de Génesis es muy similar al libro de Apocalipsis. Tiene muchísimos simbolismos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando lo vamos leyendo, porque es muy fácil que se nos pase algo por ahí. ¿Estamos bien? Génesis 7:4 dice, porque pasados aún 7 días,
Diga conmigo 7 días. Yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Diga conmigo 40. Ahí hay 2 simbolismos. Ahorita los vamos a platicar. Acuérdate que este mensaje es el tiempo de los 40. El tiempo 40. Y continúa. Haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré, arrancaré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Gracias. El número 40 representa prueba, representa tribulación, representa tentación, representa sufrimiento. En muchas partes de la Biblia encontramos el tiempo 40. Es decir, y quiero que lo veas, Noé dentro del arca estaba en un tiempo 40. Pero también lo que estaba fuera del arca estaba en el tiempo 40. Quiero ponerte un ejemplo. Vamos al libro de Hebreos. Capítulo 3, verso 9. Todo este mensaje va a depender de dónde estés tú. Si tú estás en el arca o fuera del arca. 3, 9. Mira lo que dice la Escritura. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Los hebreos habían tentado al Señor. ¿Cómo lo tentaron? Adorando a otros dioses, ¿se acuerdan? Y dentro de ese mismo pueblo donde estaba Moisés, había gente que estaba tentando al Señor. Y a muchos les llegó la destrucción y a Moisés no. Veámoslo desde otro punto. El pueblo de Israel estaba guardado y todo Egipto se vio afectado. ¿Vamos bien? Quiero que veamos, es decir, que dentro del arca tú vas a ver las obras del Señor manifestadas como salvación, como bendición, como vida. Es decir, vas a estar viendo de continuo la intervención de la mano de Dios. Porque estás ayúdenme a predicar, en el arca. Pero al mismo tiempo, mientras que tú estás en el arca, la gente de afuera va a estar viviendo el mismo tiempo que tú y ellos también van a ver las obras de Dios, pero en destrucción. ¿Cómo? Porque Dios ordenó destruir algo. ¿Estamos juntos? Es decir, que mientras que unos van a estar en caos, tú vas a estar en... ¿Alguien le puede dar palmas a Cristo? Vamos a ver algo. Yo veo en la Escritura el número 40 en muchos momentos. Jesús sale del agua del bautismo y dice la palabra que Él fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Jesús llevado por 40 días. El Hijo de Dios, el cual dice la Escritura que tuvo que ser probado en todo y aprender a obediencia a causa del sufrimiento, también pasó por un tiempo de tribulación, de prueba. Y yo veo en la Escritura que Él estando en el desierto, Satanás venía a provocarlo, a tentarlo, y el Padre intervenía y lo defendía. Porque Él dependía absolutamente del Padre. Elías, ¿se acuerdan del profeta Elías? En el tiempo que fue perseguido por Jezabel, dice la palabra que el Señor le da un pan, representado de la palabra, come y se va a caminar 40 días y 40 noches. No se detuvo. Después de ese pan, caminó esas largas jornadas. Y al final de esa larga jornada, dice la palabra, que pasó la noche en una cueva. Aquí hay 2 simbolismos, la noche y la cueva. La noche, quiero recordarte que representa el momento de mayor caos que vive el hombre, de mayor desesperación, de mayor desenfreno, de mayor inquietud. Es decir, yo lo veo, el momento de mayor destrucción, inquietud, tos, enfermedad, lo que sea que haya vivido Elías, él estaba
en la cueva. La cueva también es tipo del arca, también es tipo de la presencia de Dios, también es tipo de la cruz. ¿El dónde estaba? En la cueva. Volvemos un poco más. El número 40, ¿qué te dije que representa? Prueba, caos, tribulación. Exactamente. Quiero que veamos tentación bien. El tiempo 40. Todo inicia y todo acaba. No permanece. Es un periodo de tiempo. Pero cuando ese periodo 40 termina en victoria para los que están en el arca y termina en destrucción para los que están fuera del arca. Te lo vuelvo a decir. Termina en victoria para los que están en Cristo, termina en ruina para los que están lejos de Cristo. Todo va a depender del lugar donde estés. Si estás en el arca o fuera del arca. Vamos juntos. Y ahora yo encuentro algo que había leído muchas veces, pero no me subí el agua al tinaco. La misma escritura nos enseña cómo nos tenemos que comportar dentro del arca. Dice la escritura que el Señor llamó a Noé y le dijo, vas a entrar tú y tu esposa. Y van a entrar tus 3 hijos y sus esposas. Y ahí me llamó mucho la atención eso. Al momento de estudiar el mensaje que te iba a compartir, encuentro que los tiempos en los que vivía Noé, no existía monogamia, sino todo era poligamia. ¿Me doy a entender? No existían parejas como el día de hoy, esposo y esposa. Había un hombre y muchas mujeres. ¿Estamos juntos? O sea, no existía un matrimonio como hoy lo conocemos, gracias. Y yo encuentro aquí algo, que Noé temía y honraba a Dios. Él sabía estar en el arca, aún antes de estar en el arca. Pero aquí ahora veo también a sus hijos. Los hijos no nos dice mucho la escritura de cuánto amaban o cuánto conocían a Dios, pero veo una obediencia y una honra a Noé. Noé es tipo del sacerdote que ministraba al Señor, del pastor que les daba la palabra a sus ovejas. Es decir, cuando el Señor se refiere a toda la familia de Noé, se refiere a Noé y a Noé le dice, a ti te he visto justo. Y si vamos un poco más a la palabra, dice que la bendición viene de la cabeza y baja. ¿Vamos juntos? O sea que no solamente estaba viendo a Noé, no veía a Noé como una persona individual, sino veía a Noé como toda una generación. ¿Alguien conmigo? Así que si ustedes están creyendo esto, ustedes son un Noé y sus generaciones serán salvas. Pero ahora yo encuentro algo. Al momento de que Dios le está diciendo a Noé, te he visto justo, me habla de obras. Es decir, que las obras que que Noé hacía, representaban, mostraban su fe. Y curiosamente en el libro de Santiago dice que mi fe tiene que ser mostrada por mis obras. El apóstol Pablo dice, te mostraré mi fe por mis obras. ¿Vamos bien? ¿Vamos juntos? Es decir, mis amados, yo estoy encontrando que tanto la honra a Dios como la santidad es una obra. ¿Alguien dice algo? Y llegamos a la primera conclusión de la noche. El arca, mis amados, no solo era el lugar donde se manifestaba la vida. El arca es el lugar donde comemos en familia. Y cuando digo comer en familia, no me estoy refiriendo a cuando estamos compartiendo la palabra, donde hay coinonía, donde hay unidad entre los hermanos, donde hay unidad familiar. El arca también es el lugar donde sacrificamos en adoración al Padre. ¿Vamos bien? El arca también es el lugar donde podemos reposar en el Señor.
El arca es el lugar donde nos mantenemos en oculto cuando está la tormenta. Tú decides si estar en el arca o no. ¿Alguien va conmigo? Quiero que veamos algo. ¿Cuántos saben que las relaciones interpersonales no son fáciles? Pero yo encuentro también aquí un principio. Para mantener las relaciones interpersonales con los hermanos, con la gente de afuera, necesitas el fruto que hablamos. Fruto de santidad y fruto de honra a Dios. Si tú y yo practicamos esos dos frutos, nos vamos a poder llevar bien con todos los que están dentro del arca. La pregunta es, ¿quieres estar en el arca? Practiquemos estos dos frutos. Vamos más adelante. Génesis capítulo 7, verso 10. Aquí encontramos otro simbolismo. ¿Génesis qué? 7:10. Dice la palabra: y sucedió que al séptimo día, diga conmigo séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Esto se va a poner interesante. Mis amados, el número 7, si nos vamos al libro de Daniel, nos habla de la semana de Daniel, la semana de la gracia, 7 días. Si comenzamos a escudriñar la escritura, nos habla de 7, 7, 7, perfección, 7 el número del Señor, 7 el número de gracia, de misericordia, un número que engloba muchas cosas. Pero ¿a qué voy con esto? Aquí en la palabra nos está diciendo que en el séptimo día, es decir, velo así, Noé estuvo 120 años construyendo el arca. Durante esos 120 años estuvo predicando a todas las personas. Dice la palabra que era pregonero de libertad. Acaba el arca. Y en el momento que acabó el arca, yo creo que Noé dijo, ya nos cargó el agua. Pero el Señor dijo, 7 días. Diga conmigo 7 días. Está diciendo, yo aún voy a dar un tiempo de gracia. Quiero decirte algo, en el día séptimo, Noé no cerró la puerta, fue Dios el que cerró la puerta. Y ahorita estamos en un tiempo donde el Señor está a punto de cerrar la puerta de gracia. Vivimos en un tiempo, en esa semana de gracia, en esa semana donde cada persona es salva, libre de toda especie de mal, con solo recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Después de este tiempo, la gente va a ser salva al momento de ser decapitada. Y eso dice la palabra, si es que haya en la muerte, porque la muerte no se dejará alcanzar. Así que, mis amados, quiero que observemos ahora. Eso fue en el tiempo del diluvio. En el tiempo de Sodoma y de Gomorra pasó lo mismo. Empieza una negociación, no sé cuánto tiempo habrá pasado la negociación entre Abraham y el Señor. Si hubiera 50 justos, bueno 40, bueno 30, llega hasta 10. Y a pesar, no había ni 10. Diga conmigo, semana de la gracia. No hubo nadie que aplicara la semana de la gracia. Y cayó destrucción y solo Lot se salvó. ¿Vamos bien? Vamos a ponerlo más rojo. El Padre envió a su Hijo. Se hizo carne. Dios se hizo carne. Fue traspasado. Nos resucitó a nosotros juntamente con Él. Hizo promesas impresionantes y la gente no se arrepintió. Y el Señor en ese tiempo, ¡pum!, abrió la semana de la gracia. Pero al terminar los 7 días en Noé vino el diluvio. Al terminar la semana de la gracia viene la tribulación. Al terminar el tiempo de gracia vino fuego del cielo sobre todo Sodoma y Gomorra. Y la Escritura me muestra en el libro de Mateo capítulo 24 que estamos en tiempos muy, muy difíciles. Estamos en los dolores de parto. De acuerdo a la Escritura, hambres, pestes, terremotos, volcanes en erupción, los hijos contra los padres contra los hijos, el amor de muchos se ha apagado. Lo mismo que sucedió.
Lo mismo que fue, es. Mis amados, aún es tiempo de provocar que alguien entre al arca. Muchos en el mundo dicen, pero es que yo tengo mucho pecado. Qué bueno que estés embadurnado hasta el cuello o hasta acá de pecado, porque no entras en el arca porque estés limpio. Entras en el arca por gracia, y cuando estás en el arca eres limpio, eres transformado, eres libertado. No necesitas estar limpio, mis amados. ¿A poco un enfermo va a decir, ay, no, es que no voy a ir al hospital porque estoy enfermo? ¿Vas al hospital porque te está cargando el caracol? Igual en el Señor, vengo al Señor porque estoy batido de pecado. El Señor me va a resguardar, me va a limpiar de la perversidad, me va a limpiar de todo pecado. Y cuando esté ahí, me va a resguardar de la tormenta. Tiempo 40. El tiempo de prueba ya está. No va a venir, ya está presente. El tiempo de caos no va a acabar, va a aumentar. Por lo tanto, mis amados, es el tiempo perfecto para provocar que uno más entre al arca. Quiero que lo observes. El arca, cuando no entro al arca, mis amados, yo lo veo como el reflejo del Espíritu Santo del nuevo nacimiento. Porque el arca, de acuerdo a la Escritura, fue calafateada con brea, por dentro y por fuera. Y la brea representa la sangre de Jesucristo. La brea de adentro impartía paz, bendición, gracia, santidad, todo lo que necesitaba Noé y su familia. Pero la brea por fuera era para satisfacer el corazón del Padre. ¿Por qué? Porque la brea de afuera, que representa la sangre de Cristo, así como en el arca del pacto, que era bañada con sangre, ¿se acuerdan? Que satisfacía el corazón del Padre, ambas arcas evidencian a todo lo creado. Que aquel que creyere en Él no se perdería y no sería avergonzado. Y quiero que lo observes, que te lo imagines, todo el mundo en caos y el arca navegando, libre de toda especie de mal. ¿Alguien conmigo? ¿Alguien va conmigo? Mis amados, la obra más asombrosa del Padre no es que te salvó, es que te amó. De tal manera te amó que te salvó. De tal manera te amó que te sanó. De tal manera te amó que rompió las ligaduras con Satanás. Pero no podemos disfrutar ese amor, esa liberación, esa protección, esa transformación hasta que entremos en el arca. Velo ahora en tiempos. Dios hizo un arca hace miles. Dios envió a un ángel por el justo Lot. Dios brindó salvación en esos dos tiempos. Y casi nadie le hizo caso. Luego dice la Escritura en el libro de Hebreos que el Señor nos habló por medio del Hijo. Envió a su Hijo para que lo volteásemos a ver. ¿Por qué te nombro estos actos? Hay muchos más que me reflejan la salvación. ¿Pero por qué te los nombro? Porque el Padre sabe que el mundo está herido por el pecado. El Padre sabe que el final del mundo es algo tormentoso, destructivo, doloroso y nos quiere librar de ahí. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios, no para la creación perfecta del Señor, pero tal parece que a muchos nos gusta más estar fuera del arca que sujetarnos al Padre. Por eso fue Dios el que cerró el arca, no fue Noé. Y cuando cierra Dios el arca, viene el diluvio. Cuando viene el rapto, viene la tribulación.
Mira lo que dice Génesis, capítulo 7, verso 22. Dice la palabra: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. ¿Vamos bien? Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé. Diga conmigo, quedé yo. Y los que estaban con él en el arca. Mis amados, quiero que ahora lo veas de una manera muy diferente. Las aguas que trajo el Señor tienen dos representaciones. Para Noé, representaba su unidad con Dios. ¿Bien? Pero para el mundo, las mismas aguas les mostraba al mundo que el mundo estaba siendo juzgado, destruido, atormentado, sometido bajo los pies de Cristo. Las mismas aguas. ¿Cómo lo sé? El Mar Rojo, mis hermanos, sirvió para juzgar y destruir a los egipcios, pero sirvió para salvar a los israelitas. El agua del bautismo. Todos aquí somos bautizados, ¿cierto? A un hijo de Dios le representa su muerte juntamente con Cristo, representa el nuevo nacimiento, cielos abiertos, bendición. Pero esas mismas aguas al mundo representa el sometimiento bajo los pies de Cristo a causa de la muerte y resurrección de Cristo. Las mismas aguas. Pero aquí hay algo. Ahora, ya te expliqué un poquito lo que pasa externamente. Dentro del arca también había una manifestación. Si nosotros vamos a la Escritura, vemos que dice la palabra que cuando las aguas iban bajando, dice la palabra que abrió Noé una ventana, ¿se acuerdan? Su única ventana, y soltó dos animales, el cuervo y la paloma. El cuervo y la paloma representan dos tipos de creyentes. No hay tres, solo hay dos tipos de creyentes. Y esos dos tipos de creyentes son los que en toda iglesia y en todo el cuerpo de Cristo están. Y el cuervo representa al creyente carnal, es decir, el creyente que está en la casa del Señor, pero aún ama el mundo. Y en la primera posibilidad, o en el primer tallón, ¿cuántos han sido tallados? En el primer tallón, saca a relucir su carácter, que no ha sido perfeccionado por Dios. Nuestro carácter siempre es limado por el Señor, y bendito sea el Señor cuando me da mis tallones, porque Él está perfeccionándome. Cuando no me talla me preocupo, ay, ¿qué pasó aquí? Todos tenemos que ser tallados. Pero quiero que observes, ¿el cuervo de qué se alimenta? De la carroña. ¿Y la carroña qué es? Un cuerpo muerto. Quiero que lo observes. Representa aquel creyente que sale del arca y que come todo lo que hay fuera del arca, que lo va a llevar a la muerte espiritual. Vuelvo a repetir, está en la casa y de repente se sale. El cuervo lo podemos observar, mis amados, de esta manera. Mientras que el cuervo estaba dentro de la casa del Señor y no le ofrecían nada mejor, no se salía. Pero cuando le vinieron a ofrecer algo mejor, se fue. ¿Sí estás conmigo? Observa esto también. La paloma representa al tipo de creyente que es espiritual. Es decir, ese creyente que come semillas limpias. ¿Y qué es la semilla? La palabra de Dios. Es decir, que esa paloma o ese creyente espiritual
es aquel que atiende la vida de la iglesia, que fue bautizado, sumergido en la vida de la iglesia. Es otro bautismo diferente. Que esté en la casa del Señor, que se mueve con los hermanos, que está unido con los hermanos, porque he entendido que el cuerpo de Cristo es la manifestación de la presencia del Señor aquí en la tierra. ¿Vamos juntos, mis amados? Les veo como cara de... Quiero repetir, estos dos tipos de animalitos representan todos los creyentes. Pero ahora observa. Le abrieron la ventana al cuervo y se fue a comer carroña. Pero la paloma no. La paloma, yo encuentro algo, dice la palabra, que volvió con un pedazo de olivo en el pico. Y ahora conéctate con esto que te quiero mostrar. Representa aquel creyente espiritual que está en la casa del Señor y está dando fruto en la casa del Señor. ¿Alguien dice amén? Pero cuando sale, ese mismo fruto va y lo imparte. Pero regresa a la casa y no regresa reluciendo, ¡ay, mira lo que hice!, sino regresa con fruto. Mira, Señor, te traje uno más, porque esa paloma o ese creyente ya no le fue suficiente sembrarse, sino que ahora se sembró en otro y ahora cosechó y lo trajo a la casa. ¿Alguien conmigo? Amén. ¿Tú qué eres? ¿Un cuervo o una paloma? Una paloma. Es decir, mis amados, hasta aquí hemos visto, ahí en Génesis, en el puro capítulo 7, no más, la salvación, la tribulación, los dos tipos de creyentes, por lo tanto hay dos tipos de fruto. Y quiero enfocarme un poquito en el fruto de la paloma, porque es el fruto que nosotros tenemos que dar. Es el fruto que es tanto de reconciliación como de paz. Observa, no me refiero a mi reconciliación y a mi paz que yo tengo con el Señor. No, eso es parte del show. Sino representa a la reconciliación y a la paz que se manifiesta en el otro, que no estaba en el arca y que se lo traigo al Señor como una ofrenda. ¿Alguien está aquí dispuesto a hacer esa paloma? Es decir, que es el fruto que provoca que otro se reconcilie con el Señor. Despuésito del diluvio, la Escritura me muestra que Noé levantó un altar. ¿Se acuerdan que hace 8 días tuvimos un tiempo impresionante porque levantamos un altar de adoración al Señor? Hoy otra vez el Señor nos habla, pero ahora de otro tipo de altar. Este altar del cual te voy a enseñar es la estrategia perfecta para vivir con Dios, para vivir en Dios y provocar que seamos un reflejo a todo el mundo espiritual, recordando que hay demonios, recordando que hay espíritus, recordando que hay personas, recordando que hay iglesia, amén. Es decir, es la estrategia perfecta para reflejar públicamente que somos de Cristo. ¿Alguien se acuerda que somos uno? ¿Alguien es uno con el Señor? Este altar representa el agradecimiento de Noé. El agradecimiento que Noé le dio al Señor por lo que hizo con él y con toda su familia. Nuestro agradecimiento, mis amados, tiene que ir más allá de las palabras. Y quiero mostrarte por qué. Porque la gratitud demanda. Y cuando digo demanda es exige, impone rendición, adoración, entrega, pero también lo más importante, muerte a mí mismo. Y te lo quiero ejemplificar con Noé. Pregunta, después de 1 año y como 20 días que Noé estuvo en el arca, ¿cómo crees que olería el arca? Con animaja, por eso. ¿Cómo crees que olía el arca? Ay, muy educado, feo. Ay. Yo creo que olía, pero
Sabroso, ¿verdad? Sí. Guácale. Pero yo quiero que observes. ¿Cuál crees que fuera uno de los deseos más preponderantes de la esposa de Noé? Viejo, en cuanto nos bajemos de aquí me pones mi choza. ¿A poco no? O que la mujer no pide nada, si no, viejito, lo que tú digas, gordo. Yo creo que era lo que más pedía, ¿verdad? Sí, ay, otra vez hueles a tigre. No, no lo que decía, no, tú hueles a tigre, mano. Quiero que observes esto. Lo primero que hizo Noé no fue construirse casa. Fue construir un altar al Señor. ¿Por qué? Porque para Noé era más su celo, más su preocupación por la gloria de Dios que su propio bien temporal. Es decir, veo entre líneas que Noé había muerto a sí mismo y ya no vivía ni para sus yernos, ni para sus nueras, ni para sus hijos, ni para su esposa, vivía para el Señor. Ahora tengo una pregunta. ¿Por qué levanta un altar? Esto no lo dice la Biblia, yo lo asumo porque me hago mis historias como el hermano Jorge. Estoy bien seguro que en el arca Noé levantaba altares de adoración. ¿Por qué? Porque él estaba en medio de una gran tribulación. Y cuando él adoraba al Señor, le agradecía al Señor, un altar al Señor estaba manifestado porque Noé le estaba entregando su territorio móvil. ¿A dónde iba? Había paz. Azotaba el agua, pero él se mantenía firme. Y cuando baja del arca, lo primero que hace fue dedicar su territorio al Señor porque él sabía que donde hay un altar a Dios hay paz, hay reconciliación, hay vida, hay sanidad, hay libertad. ¿Alguien viene conmigo? Pero aquí hay algo. Y lo podemos encontrar en los diversos altares que fueron levantados al Señor. En los altares era símbolo de holocausto. Pero ojo, Noé fue antes de Génesis, perdón, es un libro escrito antes de Génesis. Es la de las primeras historias. Y quiero que observes aquí algo. Noé sacrificó animales. La escritura no me dice particularmente cuáles. Sería inventarte mi propia versión. Y no te voy a inventar mi versión, no vale. Pero yo veo que Abraham, hubo animales que él sacrificó, de lo cual yo quiero mostrarte de los animales que iban en el arca, cuáles sacrificó él. Y el primero fue un buey. El buey representa el sacerdocio, pero no el tuyo ni el mío. Representa el sacerdocio de Cristo, porque el altar representa a Cristo. Te estaba diciendo que todo Génesis, quiero que veas la gran riqueza. Si nosotros alcanzamos a entender Génesis, nos va a ser fácil vivir en este tiempo. El altar representaba a Cristo, el sacerdocio de Cristo sacrificando al buey, pero también sacrificó un cordero, que representa la pureza, la paciencia y el ser inofensivo en Cristo Jesús. Pero también sacrificó una paloma, no tipo del Espíritu Santo, sino refleja el carácter de Jesús, que es la mansedumbre. Y al momento de que todo fue quemado, es decir, que fue prendido el holocausto, vemos los sufrimientos de Cristo. Cuando Él tuvo que tomar la copa de la ira del Padre. Es decir, nosotros, mis amados, donde está Cristo es manifestada bendición, gracia, vida, todo lo que necesita el hombre. Tenemos la responsabilidad de levantar un altar de agradecimiento. Pastor, ¿cómo voy a agradecer que todo lo que está viviéndose en el mundo es nuestra responsabilidad?
Aún si tu hijo se fue de casa, gracias Señor porque se fue. Tú estás tratando con él. Gracias Señor porque tú has permitido este momento de bendición, este momento de dificultad. Gracias Señor porque estoy en esta iglesia y no en una multitudinaria, si no ya no habría reunión. Gracias Señor porque tengo este pastor. Gracias Señor porque tengo este hermano que siempre me talla como... ¿Estamos juntos? Tenemos que levantar un altar de gratitud, porque en el altar de gratitud se desatan los pactos. Ojo con lo que voy a enseñar. Vamos al libro de Génesis, otra vez al capítulo 9. Génesis 9, verso 8 y 9. Y habló Dios a Noé. ¿Quién tuvo ¿Quién provocó todo esto? Dios. Dios habló a Noé, no Noé a Dios, ¿ok? Dios habló a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo, el Señor, establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Quiero que observemos, este mismo pacto que el Señor hizo con Noé nos alcanza. ¿Alguien dice amén? O sea, el Señor ha hecho un pacto con su justo y lo ha trasladado a sus generaciones. Pero observemos, el pacto es como un contrato. Y un contrato siempre involucra responsabilidad de ambas partes, el contratante y su contraparte. ¿Vamos bien? Pero en este pacto no. Voy a explicar por qué. Mis amados, ¿el aire que respiramos es nuestro? ¿De quién es? O sea que ni lo más simple es nuestro. ¿Qué podemos darle a Dios? Nada. Aún el dinero que tú traes es de Dios. Pero yo trabajé y yo sufrí. ¿Quién te dio el trabajo? ¿Quién te ha permitido tener salud? ¿Quién te ha guardado en tu entrada y tu salida? Sin ninguna de estas tres no tendrías ni noches. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, fue Dios el que hizo el pacto. Colocó Dios todo para el hombre, para que el hombre solamente dijera gracias. Amén. ¿Ok? El hombre no tiene nada para darle a Dios. Dice la Escritura que si Dios necesitara algo, no te lo pediría a ti, y menos a mí. No nos pediría nada. ¿Ok? Es decir, que este pacto y cada pacto que esté en la Escritura es el perfecto reflejo de la misericordia incondicional de Dios para con nosotros. Ahora, ¿cómo entramos en ese pacto? Bien fácil. A través de la fe en Jesucristo, estando en el arca. Y quiero poner algo en tu corazón. No pensemos, mis hermanos, que por hacer algo, ni por ofrendar, ni por diezmar, ni por servir, ni por invitarle algo al pastor, tú tienes acceso a un pacto. Tú tienes acceso a pactos de parte de Dios a causa de la sangre de Jesucristo. Todo lo demás lo puedes hacer y gloria a Dios. Pero aun cuando no lo hicieras, si tienes a Cristo en tu vida, tienes acceso al pacto. Si tienes a Cristo en tu vida y permaneces en la casa del Señor, tienes acceso al pacto. Aguas con aquellos, es que venga y pacte. No, no puedes. Es ilegal. Bueno, si fueras a un juzgado y le dijeras, es que yo le di esto al Señor y el Señor no me contestó, te diría el juez, pues es que no le puedes dar nada, muchacho. Nada es tuyo, todo es de Él. ¿Vamos bien? Solamente puedes entrar en pactos a causa de Jesucristo.
Y en este tiempo que estamos viendo, esos pactos son cuando más tenemos que echar mano de ellos. ¿Por qué? Porque sus pactos superan todo lo que hagamos nosotros por cuidarnos. Superan el deseo de proteger a nuestra familia en contra de las enfermedades, porque el pacto incluye sanidad. Superan todo lo económico, porque el pacto incluye bendición sobreabundante. Supera todo aquello que es relacionado a la identidad. ¿Por qué? Porque el pacto incluye amor sobrenatural. Pero esto tú tienes acceso si permaneces en Cristo. El entorno va a estar en caos, pero en Cristo tendrás salvación. Y quiero hacer una remembranza de todo lo que hemos hablado, porque me es necesario que esto quede clavado en tu corazón. Hemos hablado que solamente en un capítulo encontramos salvación, tribulación, el fruto de los creyentes, y nosotros tenemos que dar el fruto de la paloma. Evangelismo. Diga conmigo evangelismo. Para provocar que el otro se reconcilie y tenga paz con Dios. Tú ya la tienes. Gloria a Dios. Pero ese es el fruto del cual yo veo en el arca. Vemos que estamos en tiempo de dolores de parto, hambres, pestes, terremotos, volcanes en erupción, hijos contra padres, el amor se ha apagado. ¿Vamos de acuerdo? Tiempo de la gracia se está cortando. El Señor está a punto de cerrar la puerta del arca. Estamos así del rapto. Y mientras que venga el rapto, tenemos que levantar un altar de agradecimiento. Aun cuando tus hijos sean medio rebeldes, aun cuando te esté yendo bien o te esté yendo mal, mi recomendación es un altar de agradecimiento. El altar de agradecimiento produce fuego de Dios y en el fuego no puede existir nada que te dañe. Recuerda que la gratitud al Señor, demanda rendición, adoración, entrega total y muerte a ti mismo. Por lo tanto, siempre tienen que estar por encima de todas las cosas nuestro celo por el Señor, nuestra honra por el Señor. Nada puede ser por encima de esto. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que rendirnos a Él. No es nuestro bien temporal, es su bien eterno. Vamos a orar. Ponte en tus pies, vamos a orar juntos. Padre bueno, hoy levantamos un altar de agradecimiento a ti, sabiendo en el nombre de Jesús que tú has hecho todas las cosas para nuestro bien. Hoy te damos gracias, Padre, por lo que se está viviendo en este mundo. Gracias, Padre, aún por lo que se manifiesta con este virus, aún con lo que se manifiesta en nuestro cuerpo, aún con lo que nos rodea, Señor. Gracias por los hijos rebeldes. Gracias, Señor, por los conflictos con la familia. Gracias, Señor, porque sabemos que a ti nada te ha tomado por sorpresa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque tu bien y tu misericordia nos siguen todos los días. Gracias, Señor, porque estoy guardado en Cristo. Somos prisioneros de esperanza. Tú has prometido restitución y la creemos con todo el corazón. Sabemos, Padre, que tu palabra se está cumpliendo y mayormente te damos gracias porque tu palabra profética es la más segura. Gracias, Señor, porque tu bien nos alcanzó y somos parte de este pacto perfecto y eterno. Gracias, Jesucristo. Gracias, mi Señor, porque tú me miraste y soy justo delante de ti. Gracias, Padre bendito, porque ninguna arma forjada contra mí prosperará, porque estamos en el arca. Gracias, Señor, porque alrededor hay tribulación, pero en mi casa hay bendición. Gracias, Señor, por todo el terror que está desatado en el mundo, porque más estoy anclado en el arca.
porque confío en ti, porque tu palabra es verdad, porque tú eres mi Dios y yo soy tu siervo, Señor. Gracias, gracias, Padre, porque estoy bajo tu sombra, bajo tu poder, bajo tus alas. Gracias, mi Señor. Y reconocemos que necesitamos permanecer en el arca, y para ello te pedimos, ayúdanos, Señor, a permanecer en el arca. En el nombre de Jesucristo te damos toda la gloria y toda la alabanza, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.